me convenció de que el amor lo podía todo. Que nuestra historia era la excepción a un mundo cínico. Y la peor parte es que le creí cada palabra. Fui la última en saber que nuestro futuro nunca existió para él. La última en enterarme de que los cimientos de nuestra vida juntos eran una ilusión que solo yo sostenía. El eco de esa verdad resuena más fuerte que cualquier portazo, más profundo que cualquier promesa vacía. No fue la traición lo que me rompió al principio, sino la humillación. La imagen de mí, sonriendo en cenas con amigos, hablando de nuestros planes, mientras todos, quizás incluso el camarero que nos servía el vino, sabían que yo era la protagonista de una farsa. Él era el director, y yo, su actriz principal, sin guión, sin paga, y sin la más mínima idea de que el telón estaba a punto de caer sobre un escenario vacío. La revelación no llegó como un trueno, sino como un goteo lento y venenoso. Un comentario casual de un amigo en común, una mirada de lástima de su hermana, la frialdad creciente en sus mensajes. Yo, en mi castillo de naipes, atribuía todo al estrés, al trabajo, a la vida. Buscaba excusas para él porque admitir la verdad era admitir que yo había construido mi hogar sobre arenas movedizas. Y cuando el suelo finalmente cedió, me di cuenta de que no solo estaba sola, sino que siempre lo había estado. Él ya se había ido mucho antes de llevarse las maletas. Simplemente, fue el último en decírmelo a la cara. Y esa cobardía, esa falta de respeto final, fue el veneno que se quedó en mis venas mucho después de que su fantasma abandonara nuestro apartamento. Esa fue la herida inicial, la que me hizo sangrar por dentro, mucho antes de que empezara a preocuparme por cómo iba a sobrevivir. Antes de la tormenta, hubo una calma tan perfecta que parecía eterna. Recuerdo la luz del sol de la tarde entrando por la ventana de nuestra primera cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire mientras él me hablaba de nuestros hijos imaginarios. Describía sus risas, el color de su pelo, las vacaciones que tomaríamos. Yo me apoyaba en la encimera, con una taza de té entre las manos, y sentía una calidez que iba más allá de la cerámica. Era la calidez de la certeza. Creía en ese futuro con la misma fe ciega con la que un niño cree en la magia. Nuestro amor, para mí, no era una emoción, era un hecho consumado. Era el café por la mañana y su beso en mi frente antes de dormir. Eran las noches de viernes con pizza y películas malas, acurrucados bajo una manta que compramos juntos, discutiendo sobre si era demasiado hortera. Eran las conversaciones hasta las 3 de la mañana sobre filosofía, miedos y sueños, donde sentía que mi alma se desnudaba y era recibida con una aceptación total. Él tenía esa habilidad, la de hacerte sentir que eras el centro de su universo. Sus ojos se fijaban en los míos y el resto del mundo se desvanecía. Me decía, somos un equipo, tú y yo contra el mundo. Y yo me sentía invencible. Juntos, abrimos cuentas bancarias conjuntas, firmamos un contrato de alquiler que parecía un pacto de sangre, compramos muebles a crédito que prometían décadas de uso. Cada firma, cada compra, era un ladrillo más en la fortaleza de nuestro futuro. Yo aportaba mi sueldo, mis ahorros, mi confianza incondicional. Él aportaba promesas, grandes planes y una seguridad que ahora sé que era prestada. Hablábamos de comprar una casa en las afueras, de tener un perro llamado Max. Yo ya había elegido las cortinas en mi mente. Vivía tan inmersa en ese, nosotros, que la idea de un yo se había vuelto borrosa, un recuerdo lejano de una vida anterior. Era una simbiosis que yo confundí con unidad, una dependencia que disfracé de compromiso. La felicidad era tan palpable que casi podía saborearla, como el dulzor de la fruta madura en verano. Era una felicidad imprudente, ingenua, construida sobre la única premisa que importaba, que él sentía lo mismo. Y en ese paraíso de los necios, yo era la reina. El final llegó en un martes cualquiera. Un día gris y sin importancia, de esos que se olvidan tan pronto como terminan, pero que para mí quedó grabado a fuego en la memoria. No hubo gritos, ni platos rotos. La violencia de ese momento fue su silencio. Estaba sentado en el borde del sofá, el mismo donde habíamos planeado nuestra vida, y no me miraba. Miraba un punto fijo en la alfombra, como si en sus fibras pudiera encontrar el guión que necesitaba para ejecutar su sentencia. Yo llegaba del trabajo, cansada pero contenta, con la compra para la cena en las manos. Le hablé del tráfico, de un correo gracioso de mi jefa.
Y él solo respondía con monosílabos. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Dejé las bolsas en la cocina y volví. ¿Pasa algo?, pregunté, y la fragilidad en mi propia voz me asustó. Entonces levantó la vista. Y en sus ojos no vi al hombre que amaba. Vi a un extraño. Un extraño con una armadura de indiferencia tan impenetrable que me quedé sin aliento. No puedo más, dijo. Las palabras flotaron en el aire, 3 dagas pequeñas y afiladas. Yo no entendía. ¿No puedes más con qué? ¿Con el trabajo? ¿Estás cansado? Puedo preparar la cena. Me interrumpió. No. Con esto. Contigo. Y ahí se detuvo el mundo. Mi cerebro se negó a procesar la información. Era como escuchar un idioma que no conocía. Le pedí que se explicara, y sus palabras se convirtieron en un torrente de excusas vacías y clichés crueles. Que necesitaba espacio, que no era yo, era él. Que se sentía atrapado. Que el futuro que habíamos planeado le asfixiaba. Cada palabra era un martillazo contra los cimientos de mi realidad. Yo le hablaba de nuestro compromiso, de las deudas, del alquiler, de nuestros planes. De nuestro equipo. Y él me miró, y por un segundo vi una fisura en su armadura, un atisbo de culpa, que desapareció tan rápido como llegó. Lo siento, dijo. Ya he hecho mis maletas. Y fue entonces cuando las vi, junto a la puerta. 2 maletas que no estaban allí cuando me fui por la mañana. Las había preparado mientras yo estaba en mi cubículo, trabajando para pagar las facturas de una vida que él ya había decidido demoler. Me quedé paralizada, viendo cómo se ponía la chaqueta, cogía las llaves del coche y caminaba hacia la puerta. No lloré. No supliqué. Estaba en un estado de shock tan profundo que mi cuerpo no respondía. La última imagen que tengo de él es su espalda. Abrió la puerta, y por un instante, el ruido del pasillo, la vida normal de los vecinos, invadió nuestro silencio apocalíptico. Se giró, no para mirarme a mí, sino para mirar el apartamento, como un turista despidiéndose de un lugar que una vez visitó. Y luego se fue. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el punto final más brutal que he escuchado en mi vida. El sonido de mi mundo haciéndose añicos. Los días que siguieron son un borrón de tonos grises. El silencio en el apartamento era un ente físico, pesado y sofocante. Cada rincón gritaba su ausencia. Su taza de café en el escurridor, su lado de la cama intacto y frío, el hueco en el armario donde antes colgaba su ropa. Al principio, me movía como un autómata. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa y me sentaba en el sofá a mirar la pared hasta que la oscuridad se hacía tan densa por fuera como por dentro. No comía. No dormía. Solo existía en un limbo de dolor sordo y confuso. Y entonces, empezaron a llegar. Primero fue un sobre rojo con letras urgentes. La factura de la tarjeta de crédito conjunta, con un saldo que me provocó náuseas. La ignoré, la dejé en la mesa del comedor como si fuera un artefacto de otro planeta. Pero luego llegó otra. Y otra. El préstamo del coche que estaba a mi nombre pero que él conducía. Las cuotas de los muebles. El recordatorio del alquiler. La mesa del comedor se convirtió en un santuario de nuestra ruina financiera. Cada sobre era una bofetada, un recordatorio tangible de mi estupidez. Empecé a conectar los puntos. Sus viajes de negocios de última hora, su estrés financiero que nunca quiso detallar, sus evasivas cuando yo intentaba hacer un presupuesto. No es que no pudiera pagar las facturas, es que nunca tuvo la intención de hacerlo. Me había utilizado como red de seguridad, como garante de un estilo de vida que él solo no podía permitirse. La desesperación se convirtió en mi compañera constante. Las llamadas de los acreedores empezaron. Voces sin rostro, educadas pero implacables, que me preguntaban por fechas de pago que yo no podía cumplir. Colgaba el teléfono temblando, con una vergüenza tan ácida que me quemaba la garganta. Me sentía atrapada en un pozo sin fondo. La soledad era aplastante, pero la vergüenza era peor. Me aislé. No contestaba las llamadas de mis amigos,
inventaba excusas para no ver a mi familia. ¿Cómo explicarles que el hombre perfecto del que tanto les había hablado me había dejado en la ruina, no solo emocional, sino económica? ¿Cómo admitir que había sido tan ciega? Toqué fondo una noche de lluvia. La electricidad se había cortado por falta de pago. Estaba sentada en el suelo de la cocina, a la luz de una vela, con la pila de facturas esparcida a mi alrededor. La lluvia golpeaba las ventanas como si el cielo quisiera llorar conmigo. Y en esa oscuridad, me rompí. Lloré. No con lágrimas silenciosas, sino con sollozos desgarradores que salían de lo más profundo de mi ser. Lloré por el amor perdido, por la confianza traicionada, por el futuro robado. Lloré por la mujer ingenua que fui. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas, hasta que mi cuerpo fue una cáscara vacía. Y en ese vacío absoluto, en ese punto cero de mi existencia, una voz diminuta, casi inaudible, susurró en mi interior. Ya basta. No fue un grito de guerra. Fue un murmullo de supervivencia. Y fue la primera luz que había visto en meses. La chispa no fue un incendio, fue una brasa solitaria en medio de la ceniza. Nació de la más pura extenuación. La mañana después de la noche oscura en el suelo de la cocina, me desperté con el cuerpo dolorido y los ojos hinchados, pero algo había cambiado. El peso en mi pecho seguía ahí, pero ya no era paralizante. Era un peso. Un hecho. Ya no era una emoción que me ahogaba, sino un problema que necesitaba una solución. Me levanté y, por primera vez en semanas, abrí las persianas de par en par. La luz del sol, pálida y tímida después de la lluvia, me hizo daño en los ojos. Pero no la cerré. Me quedé allí, obligándome a mirar el mundo exterior. Ese día, hice algo simple. Recogí todas las facturas de la mesa. Las ordené. Hice una lista. Ver los números escritos, uno debajo del otro, fue aterrador. Era una montaña de deuda que parecía insuperable. Pero también fue la primera vez que miré al monstruo a la cara en lugar de esconderme de él. La verdadera chispa, sin embargo, vino de una llamada que finalmente me atreví a hacer. Llamé a mi hermana mayor. No le conté toda la historia de inmediato. Solo le dije que estaba en problemas financieros. Esperaba un sermón, o peor, lástima. En lugar de eso, escuchó en silencio. Y cuando terminé mi relato entrecortado, solo dijo 5 palabras que cambiaron mi trayectoria. Respira. Esto no eres tú. Me quedé en silencio, procesando. Esta deuda, continuó, esta situación, es algo que te ha pasado. No es quien eres. Es un problema en una hoja de papel, no la definición de tu alma. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sin aire. Me di cuenta de que había fusionado mi identidad con mi circunstancia. Yo no era una fracasada, era una persona que había fracasado en una relación y que enfrentaba sus consecuencias. La distinción era sutil, pero lo era todo. Colgué el teléfono con una nueva sensación. No era esperanza, aún no. Era algo más fundamental, agencia. La sensación de que, aunque no podía controlar lo que había pasado, sí podía controlar mi siguiente paso. Ese día, hice un plan. Un plan modesto, casi ridículo. Pagar la factura de la luz fue el primer punto. Vendí un par de joyas que tenía, recuerdos de una vida anterior. Fui a la compañía eléctrica y pagué en efectivo. El recibo que me dieron, un simple trozo de papel que ponía, pagado, lo sentí como un trofeo. Esa noche, cuando encendí la luz del salón, no fue solo la bombilla la que se iluminó. Fue una pequeña parte de mí. La chispa era frágil, pero estaba viva. Y decidí que la protegería con todo lo que me quedaba. La escalada fue la parte menos glamurosa y la más importante de mi vida. Fue un trabajo lento, agotador y sin aplausos. Fue una guerra de trincheras contra mi propia desesperación y contra una montaña de números rojos. Empecé por lo práctico. Creé una hoja de cálculo, algo que él siempre se había burlado de que yo hiciera. Se convirtió en mi mapa de batalla. Cada céntimo que entraba, cada céntimo que salía.
Me enfrenté a la realidad de mis ingresos contra mis deudas y la verdad era brutal. No era suficiente. Así que conseguí un segundo trabajo. Los fines de semana, en lugar de descansar o socializar, servía mesas en una cafetería local. El olor a café y el murmullo constante de extraños se convirtieron en la banda sonora de mi reconstrucción. Al principio, cada bandeja que llevaba, cada mesa que limpiaba, se sentía como una humillación. Yo, con mi título universitario, sirviendo cafés para pagar las deudas de un hombre que probablemente estaba en una playa en algún lugar. Pero esa narrativa victimista empezó a cambiar. Empecé a ver cada propina no como una limosna, sino como una munición. Cada billete era una bala que disparaba contra la deuda. Cada moneda era un ladrillo que usaba para construir mi nueva vida, una que era solo mía. Empecé a vender cosas. El sofá de diseño que él insistió en comprar. La consola de videojuegos que nunca usé. La bicicleta de montaña que acumulaba polvo. Cada objeto que salía por la puerta era un fantasma menos en mi casa. El espacio vacío que dejaban no se sentía como una pérdida, sino como una liberación. Estaba purgando mi vida de su influencia, deshaciéndome de los recordatorios físicos de un futuro falso. Con cada venta, el apartamento se sentía más ligero, más mío. Hubo días terribles. Días en los que el cansancio era tan profundo que lloraba de agotamiento en el autobús de vuelta a casa. Días en los que comía arroz blanco porque no me alcanzaba para más. Días en los que la soledad me golpeaba con la fuerza de un tren de mercancías. En esos momentos, la tentación de rendirme era abrumadora. Pero entonces miraba mi hoja de cálculo. Veía como la cifra total, aunque lentamente, disminuía. Veía las celdas que pasaban de rojo a verde. Y eso me daba fuerzas para un día más. Y luego otro. Dejé de ver mi situación como un castigo y empecé a verla como un entrenamiento. Estaba aprendiendo sobre resiliencia, sobre finanzas, sobre mi propia capacidad para soportar la presión. La mujer que se levantaba a las 6 de la mañana para ir a su primer trabajo y llegaba a casa a medianoche después del segundo, no era la misma mujer que lloraba en el suelo de la cocina. Esta mujer estaba cansada, sí. Pero no estaba rota. Estaba forjando una nueva versión de sí misma en el fuego de la adversidad. Era más fuerte, más sabia, y por primera vez en mucho tiempo, estaba orgullosa. Orgullosa de su cansancio, de sus manos ásperas, de su cuenta bancaria que crecía céntimo a céntimo. Estaba escalando la montaña, y aunque la cima aún estaba lejos, la vista desde donde estaba ya era mucho mejor que la del fondo del pozo. El clímax no fue un evento explosivo, sino un momento de una quietud y una claridad trascendentales. Llegó casi 2 años después del día en que él se fue. Fue un jueves por la tarde. Recibí mi sueldo de mi trabajo principal y, como era mi ritual, me senté frente a mi ordenador con una taza de té para actualizar mi hoja de cálculo. Durante meses, había estado observando cómo el último gran saldo pendiente, el del préstamo del coche, se reducía. Ese día, después de asignar mis ingresos y mis gastos, miré la cifra restante. Era una cantidad que, por primera vez, podía liquidar de una sola vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mis manos temblaban mientras abría la página web del banco. Navegué hasta la sección de pagos de préstamos, introduje la cantidad final, el último bastión de nuestra vida compartida. Mis dedos se detuvieron sobre el botón de confirmar pago. En ese instante, un torrente de imágenes pasó por mi mente. Él, sonriendo al recibir las llaves del coche. Yo, firmando los papeles en el concesionario, llena de confianza. Las discusiones sobre quién lo usaría el fin de semana. Las facturas rojas. Las llamadas amenazantes. Los 2 años de trabajo implacable. No era solo dinero. Era el pago final de mi libertad. Era el precio de mi educación en la vida real. Tomé una respiración profunda y hice clic. En la pantalla apareció un mensaje simple: su préstamo ha sido saldado. Saldo actual, 0 horas euro. 0. Una palabra tan hermosa, tan poderosa. Me recliné en mi silla y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras épicos. No lloré.
No grité de alegría. Sentí una profunda y abrumadora sensación de paz. Era el silencio después de una larga guerra. La calma después de la tormenta. En ese momento, entendí que mi redención nunca había dependido de él. No necesitaba su disculpa, ni su reconocimiento. Ni siquiera necesitaba que supiera de mi triunfo. Mi victoria era silenciosa, personal e infinitamente más significativa. Había enfrentado al dragón que él dejó en mi cueva y lo había vencido sola. Me levanté y caminé por mi apartamento. Ya no era nuestro apartamento. Era mi santuario. Cada mueble, cada cuadro en la pared, lo había elegido y pagado yo. El espacio ya no estaba lleno de sus fantasmas, sino de mi esencia. Era un testimonio de mi resiliencia. Esa noche, no me fui a dormir de inmediato. Me preparé una copa de vino, el bueno, el que guardaba para una ocasión especial. Y brindé. Brindé por la mujer que era, por la mujer en la que me había convertido, y por el futuro que ahora se extendía ante mí, una página en blanco que solo yo escribiría. La cima de la montaña no era un lugar, era un estado del ser. Y yo, por fin, había llegado. Hoy, el sol entra por la misma ventana, pero la luz se siente diferente. Es más cálida, más limpia. El apartamento ya no guarda ecos de una vida pasada, resuena con la música que yo elijo, huele a las comidas que yo cocino, está lleno de las plantas que yo cuido. Las cicatrices de esa época permanecen. No como heridas abiertas, sino como finas líneas plateadas que me recuerdan la profundidad de mi propia fuerza. Me enseñaron que la confianza ciega es una forma de negligencia personal y que el amor más importante es el que se construye con uno mismo. El amor propio no es un lujo, es la infraestructura sobre la que se debe construir cualquier otra relación. La lección más profunda que aprendí en ese fuego no fue sobre el dinero ni sobre la traición. Fue sobre la propiedad. No la propiedad de las cosas, sino la propiedad de mi vida, de mi felicidad y de mi futuro. Él no me robó un futuro, solo me reveló que el futuro que yo imaginaba estaba basado en una premisa falsa. Y al hacerlo, sin quererlo, me dio el regalo más grande, la oportunidad de construir uno real, uno que me perteneciera por completo. Si estás leyendo esto, si alguna vez te encuentras en un lugar de oscuridad, sintiéndote roto por las acciones de otra persona, quiero que escuches con atención. Tu historia no termina en el momento de la ruptura. Ese no es tu epílogo. Es el final de un capítulo, sí, pero también es el comienzo de tu arco de redención. El dolor que sientes es real y es válido, pero no es tu identidad. Las circunstancias que te rodean no son las paredes de tu prisión, son los materiales de construcción para tu fortaleza. Permítete sentir la rabia, la tristeza, la desesperación. Pero no te quedes a vivir allí. Un día, cuando estés listo, da un pequeño paso. Abre una persiana. Haz una lista. Llama a un amigo. Elige luchar por ti mismo, no porque lo merezcas, sino porque eres capaz. La persona en la que te convertirás al otro lado de esta tormenta será una versión de ti que nunca habrías conocido de otra manera. Será más sabia, más fuerte y ferozmente protectora de su paz. Descubrirás que la validación que buscabas en otros siempre ha residido dentro de ti. El amor no lo puede todo, pero tú sí. Tú puedes reconstruir. Puedes sanar. Puedes pagar cada deuda, emocional y financiera. Y un día, te encontrarás en un lugar tranquilo, mirando un atardecer, y te darás cuenta de que la única persona que necesitabas que te salvara eras tú mismo. Y ya lo has hecho.